Ahora bien, siguiendo con la propuesta que se hace al respecto, una de las consideraciones que eh, es necesario hacer, y justamente respecto de lo que venimos hablando, es si a lo largo de la historia han podido coexistir dentro de un mismo territorio esas visiones o esos posibles ordenamientos jurídicos. Y pues la verdad es que en realidad no se ha dado como tal. Algunos, como el mismo profesor Ocio, quieren mostrar que en la época de los romanos, en la época de la Roma clásica, fundamentalmente cuando se termina la época de la República, es decir, en el año 27, y se da inicio a la última época, ya la del Imperio, pues se logró esa división jurídica en un mismo territorio. Incluso un poco antes de que finalizara la República se vinieron dando ciertas iniciativas al respecto. Y esto mismo se quería con los griegos, quisiera yo precisarlo, es decir, la gran polémica que hubo siempre en el mundo panhelénico entre esos tantos estados, por lo menos 160 y 156, de acuerdo al estudio que hace Aristóteles en sus comparaciones de las constituciones. Pues se intentó dentro de un mismo territorio, el territorio panhelénico, claro que nunca fueron estado como tal, pero se intentó diferentes formas jurídicas coexistiendo. Claro, algunos autores no se atreven a poner el caso griego justamente porque no eran un estado, sino que era un universo de estados, de muchos estados, pero de un modo u otro tiene algo de semejante, y sobre todo, más que la semejanza, es la consecuencia lo que nos interesa aquí, que es lo mismo que se va a compartir con los romanos. Y la consecuencia es que estas razas o estos pueblos o estas polis intentaron dominar las unas a las otras, de tal modo que cada una quería imponer su concepto de justicia a la otra, porque cada una se sentía más legitimada para pensar la justicia y consideraba que su concepto de justicia, permitan el pleonasmo, era más justo que el de los otros pueblos. Y en ese sentido se creía con el derecho y con la autoridad para imponer su visión de justicia. Es más o menos lo que pasa con los romanos. Claro que los romanos sí tienen un solo estado con una legislación y permiten la aparición de los tribunos, es decir, permiten la aparición de una legislación que no va a ser solo la legislación de los patricios, sino que ahora los plebeyos tienen su propia representación y aparecen las leyes del pueblo, las lex publica, pero con la misma consideración o con el mismo elemento de los griegos. Es decir, hay una clase dominante que está imponiendo su visión de justicia respecto de los demás pueblos o de los demás, en Grecia demos, y en Roma de los bárbaros o los extranjeros o los ciudadanos que no estaban en el primer orden. Entonces, si bien es interesante, cabe hacer la advertencia de que es difícil, no solo por lo que habíamos dicho anteriormente del elemento teorético y la atomización y demás, sino porque es peligroso en el sentido en que puede caerse en una falacia. Es decir, tenemos una escrituralidad muy bonita, maravillosa, donde se expresa las diferentes formas de justicia, donde se expresa lo plurinacional, pero el monopolio de la fuerza sigue ejercitándose de una sola manera, el monopolio teorético para definir el argumento jurídico, es decir, qué es la justicia, qué es el derecho, qué es la pena, qué es el proceso, etcétera, qué son los derechos humanos, qué es lo bueno dentro de esos derechos humanos y qué es malo, qué es lo que se considera universal y porque es universal tiene que imponerse sobre lo particular, etcétera. Pues
esa imposición de toda esa cantidad de valores no va a permitir el desarrollo del entramado que trae el artículo mismo del reconocimiento de la plurinacionalidad. Y allí es donde algunos constitucionalistas pues se indignan muchísimo y dicen, ¿y por qué mejor no se deja de escribir tanta cosa y se va a la realidad? Es decir, yo insisto en que es fundamental y muy interesante que esto se quiera hacer, pero digo que es un gran trabajo. Digo que es un gran trabajo porque si no terminarán cayendo en aquello que hemos caído en Colombia durante tantos años, que es una constitución maravillosa, con todos los principios y consagración de los derechos, pero con una existencia de ellos en la realidad jurídica y en la realidad real, pues inexistente. Entonces dice uno, ¿para qué los escribimos? Sería preferible que no estuvieran escritos y que más bien entendiéramos todos a qué debemos atenernos, porque lo más absurdo que puede tener un pueblo es un gobernante que crea al pueblo que es un bobo, que es un ignorante, que el pueblo es un pendejo. Y entonces el pueblo no tiene la facultad de comprender la norma jurídica y la didáctica de la norma jurídica. Entonces, en este sentido, la propuesta es interesante, las apreciaciones que hacen algunos autores son muy interesantes también, pero yo insisto, el trabajo teórico es arduo y debe hacerse con suma responsabilidad si quiere llegarse a la finalidad propuesta, que sería una finalidad única. Es decir, sería un hito histórico hacerlo, no imposible, me parece posible y me parece loable. Pero insisto, tiene que hacerse del modo correcto.